Esta cápsula la voy a centrar en 4 puntos. Un termómetro para vigilar al coronavirus. El COVID en la estructura polar de México. La puntería para impedir que el virus mantenga su alto nivel de contagiosidad y lo que sigue en el futuro. Los mexicanos y las mexicanas hemos convivido con el coronavirus por alrededor de 3 meses, desde finales de febrero en que tuvimos los primeros contagios. China ya tiene 5 meses con el virus residiendo en su territorio y España e Italia 4 meses. Los mexicanos hemos tenido un mes de ventaja para aprovechar la experiencia de los países europeos. 1. El termómetro. Hoy en China ya no se muere nadie de esta enfermedad. En España y en Italia las tasas de muertes diarias por COVID se acercan a 0. En cambio, en México la tasa promedio de crecimiento de las muertes diarias en las últimas 2 semanas fue de alrededor del 6%. Esta es una cifra muy elevada. La evolución de las tasas de crecimiento de las muertes es muy volátil, como se observa en la siguiente gráfica. Podemos ver que las tasas varían entre 2.6 y 9.9% en las 2 últimas semanas. Cuando las tasas dejen de oscilar en niveles bajos, estaremos superando al COVID. El propósito es que bajen a 0 o cerca de 0. Si la tasa de crecimiento de las muertes se mantuviera constante al 6% por un mes, el número acumulado de defunciones por COVID podría llegar a 42.467. Esto sería una cifra 6 veces superior a las muertes por el COVID del 24 de mayo. En cambio, si fuera de 1%, el número acumulado de muertes sería de casi 10.000. Si llegáramos muy rápido al 0.5%, tendríamos en un mes 8.587 muertes acumuladas. En el cuadro se pueden observar las simulaciones en el número de fallecimientos por COVID que podrían ocurrir en un mes según diferentes tasas de crecimiento de las muertes entre el 0.5% y el 6%. Para monitorear a la enfermedad, la tasa diaria de crecimiento de las defunciones por COVID resulta ser un buen termómetro. Otro indicador importante para observar la evolución de la pandemia es el tiempo de duplicación de las muertes. Este indicador se calcula dividiendo 70 entre la tasa de crecimiento de las muertes, siempre que las defunciones crezcan en forma más o menos exponencial. En el caso de que fuera el 6%, se divide 70 entre 6%, lo que es igual a casi 12. Eso quiere decir que casi cada 12 días se duplicaría el número de muertes por COVID. Si en cambio fuera del 1%, el resultado sería que cada 70 días se duplicarían las muertes por COVID. Una situación mejor. Si fuera 0.5%, significaría que las muertes se duplicarían cada 140 días. En este caso podríamos asegurar que ya habríamos casi dominado el coronavirus. Así como cuando tomamos la fiebre a un enfermo cada rato, la tasa diaria de crecimiento de las muertes por COVID es el termómetro para saber cómo va México en esta pandemia. No importa que esté su estimado número, lo importante es analizar la evolución de la trayectoria de la tasa, saber si se está reduciendo. El subregistro debe seguramente tener el mismo porcentaje en el tiempo. El punto es que las tasas diarias de mortalidad por COVID han sido muy elevadas, incluso en algunos días superiores al 6%. 2. El COVID en la estructura por edad. Es verdad que el COVID se ha ensañado en el mundo con la población en edades avanzadas. Además, hay muchas muertes ocurridas en residencias de personas mayores. En Italia, por ejemplo, el máximo en el porcentaje de decesos se presentó en las edades de 80 a 89 años, mientras que en México el máximo se presenta en el grupo de edades de 60 a 69. Le sigue muy de cerca el porcentaje de muertes del grupo de 50 a 59 años. Ojo, en nuestro país el porcentaje de muertes por COVID del grupo de edades de 40 a 49 años es casi igual al de 70 a 79 años. Claro está, aunque la población de 40 a 49 años es mayor a la de 70 a 79, para que se cuiden los más jóvenes. Es importante reconocer que nuestro país aprendió de la experiencia de los países europeos sobre la mortalidad por COVID en edades avanzadas. En México, muchos mensajes de la autoridad se orientaron a cuidar a la población de mayor edad. Esto explica en parte
que los adultos más jóvenes en México hayan recibido un ataque más severo de la enfermedad. Otro elemento importante es el proceso de envejecimiento demográfico. El porcentaje de población de 65 años y más en México es de casi 8%, mientras que en Italia es de 23% y en España del 20%. Italia tiene un porcentaje de población de 65 años y más casi 3 veces mayor al de México. La edad mediana, que es el indicador que parte en dos a la distribución por edades, es de 29 años en México, de 47 en Italia y de 45 años en España. Debido a esto, con la información más reciente, se observa que la tasa de mortalidad por COVID en España es 11 veces mayor que la tasa observada en México. 3. La puntería. Sin dejar de atender a todas las regiones del país, habrá que orientar las acciones futuras continuo. La población de la zona metropolitana de la Ciudad de México, con 22.5 millones de personas, con casi la quinta parte de la población del país, con una densidad demográfica de alrededor de 2.600 habitantes por kilómetro cuadrado, con una población por debajo del reemplazo. El número promedio de hijos por mujer es de 1.5, con una esperanza de vida al nacer de 77 años y con un acelerado proceso de envejecimiento demográfico superior al resto del país, se ha vuelto el lugar más afectado por este virus. Poblada, densa y envejecida demográficamente, es una tercia que ha puesto a la zona metropolitana de la Ciudad de México ante el COVID en alto riesgo. ¿Dónde centrar la puntería en los próximos días? La Ciudad de México y el Estado de México al 23 de mayo tenían el 38% de los fallecidos por COVID. Baja California, Tabasco, Veracruz, Sinaloa, Puebla y Quintana Roo tenían el 32%. Las otras 24 entidades tenían a esa fecha el 30% restante de muertes. Por tanto, hay que tener una política de acción y de comunicación diferenciada por entidad federativa. A un nivel de mayor desagregación geográfica se observa lo siguiente. 11 alcaldías de la Ciudad de México, Iztapalapa, Gustavo Madero, Tlalpan, Álvaro Obregón, Coyoacán, Iztacalco, Cuauhtémoc, Xochimilco, Venustiano Carranza, Tláhuac y Azcapotzalco, y 2 municipios del Estado de México, Nezahualcóyotl y Ecatepec, tienen alrededor de la quinta parte de todas las muertes del país. Si le sumáramos las muertes estimadas de Tijuana, Villahermosa, Mexicali, Culiacán, Cancún, Puebla y Veracruz, el porcentaje de muertes crece al 42%. En 11 alcaldías de la Ciudad de México y 9 municipios del país hay 42 muertos de cada 100 fallecidos por COVID en el país. Hay que acorralar al virus para que no se expanda. Un dato curioso. Como no vemos al coronavirus, pensamos que no existe. Para apreciar el tamaño de este virus invisible, imagínense que tenemos una caja de 16 centímetros de ancho por 16 de largo y por 16 centímetros de altura. En ese lugar podrían estar 1 trillón de coronavirus. 1 trillón es un 1 con 18 ceros, puestos codo con codo, considerando que un coronavirus mide 160 nanómetros. Un nanómetro mide 10 a la menos 9 metros. Después de esto tendremos que aprender las medidas de lo infinitamente pequeño. 4. Lo que sigue. Las muertes acumuladas siguen incrementándose en México. Sabemos que se van a detener, pero no sabemos cuándo. Lo que sí sabemos es que los países europeos, después de que se quedaron en casa de manera estricta, por más o menos 100 días, hoy ya casi no tienen muertes. Una vez que salgamos de esto, habría que actualizar nuestros sistemas de información sobre registros administrativos porque están mostrando su lentitud para actuar ante este tipo de problemas. No podemos tener datos y análisis dentro de un año para enfrentar un problema que crece aceleradamente día con día o minuto por minuto. Los datos deben servir para actuar rápidamente. El coronavirus nos está conduciendo a voltear a otras formas en la generación de datos. Habría que producir datos en tiempo real al mayor nivel de desagregación posible y disponer de sistemas que consideren el análisis vía Big Data. Hoy tendríamos que estar analizando a las personas que pudieron vencer al coronavirus. ¿Qué características demográficas, genéticas y socioeconómicas tienen para aprender de ellos y de ellas? Las tasas de crecimiento de las muertes por COVID no pueden seguir a la velocidad promedio observada en la segunda quincena de mayo. Son muy elevadas.
Los países de Europa están abriendo su economía porque tienen en promedio un mes más que México con el virus residiendo en su territorio y con medidas muy estrictas de aislamiento, y ya tienen muy bajos índices de muertes por COVID. Estamos en un momento de alto índice de contagios y muertes. No se deben relajar las medidas y más que nunca hay que ir de la mano con su sana distancia, con prudencia máxima y con serena paciencia.